Bueno, continuando con las entrevistas, tenemos el honor de entrevistar a la licenciada Alejandra Leal, que es ingresado del Centro de Estudios Superiores La Salle. Estudió la licenciada en Educación Primaria y actualmente tiene maestría en Psicopedagogía. Le vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que yo le tendría para usted es, ¿cuál es la función de un licenciado en educación en un centro comunitario? Buenas tardes. Pues la función principal de un licenciado en educación en un centro escolar es impartir clases. Esa es la función principal. Y, por ejemplo, pues si nos vamos al caso de la educación básica, que es mi caso, pues es impartir clases en los grupos de primero a sexto de primaria. La otra de las funciones para poder impartir esta clase, tienes que elaborar tu plan de clase o tu planeación. En esta planeación debe llevar a cabo una secuencia didáctica, debe abordarse el aprendizaje esperado, el tema y debe tener un inicio, un desarrollo, un cierre. Entonces, para poder llevar a cabo tus clases, debes elaborar primero tus planes. Otra de las funciones la evaluación. Aparte de impartir tus clases, tienes que evaluar a todos los alumnos. Debes evaluar el trabajo realizado pues en el salón durante las clases, evaluar los resultados de los exámenes, evaluar también tareas en casa y pues en primaria se evalúa también otros aspectos, ya que lo que nosotros realizamos pues es ir formando a los alumnos desde que están pequeños. Entonces se evalúa pues la asistencia, la participación, la conducta, entre otros. Ya en preparatoria, pues también se tienen algunas funciones parecidas. Eh, Impartes tus clases, pero la elaboración de planes, esa ya está establecida, ya está el diseño y es igual para todos los grupos. Entonces tú nada más pues vas siguiendo las actividades y pues se las vas poniendo al grupo. Igual en la evaluación es un poco diferente también los porcentajes, pero es básicamente lo mismo, evaluar el trabajo en clase, evaluar la calificación de los exámenes parciales, los globales, el producto integrador de aprendizaje y también se cuentan algunos puntos de asistencia. Otra de las funciones también es pues llevar a cabo algún trabajo administrativo, ya que en la educación básica, pues hablando del tema del sector público, si tienes que pues tú recolectar información de los alumnos, subir a la plataforma sus expedientes, los datos principales, eh, pues subir todo lo que te pidan de administrativo. O por ejemplo, si el gobierno va a llevar desayunos escolares, igual tienes que recolectar la información, domicilio, a cuántos alumnos se los vas a repartir, y ese trabajo lo tenemos que hacer pues nosotros como maestros. Si hablamos del sector privado, o sea, los colegios, ellos sí tienen pues a un personal encargado de esas funciones. Entonces no, pues los maestros sí se liberan un poquito de esa carga administrativa en el privado. Pero en el público sí nos toca hacer más esas funciones. Y pues básicamente esas son las funciones principales. Hola, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué requisitos le pidieron para laborar en un centro educativo? En un centro comunitario, perdón. Pues los requisitos principales que te piden es tener terminada tu educación básica, tu preparatoria, y te piden tener también pues una licenciatura. Si vas a laborar en un centro privado, o sea, en algún colegio, sí te piden pues que tengas un nivel específico de inglés, que tengas una licenciatura a fin de, pues que sea algo educativo, que no sea algo diferente, ¿verdad?
tiene que ser afín de lo educativo, y también pues te van pidiendo para aumentarte el sueldo, pues que tengas maestría, doctorado, pero eso ya te lo van pidiendo conforme vas trabajando y te vas preparando. En cuanto al sector público, es diferente porque entras por medio de un concurso de plazas. Entonces, tú te inscribes a este concurso y te van pidiendo también una serie de requisitos. Igual debes tener la preparatoria, debes tener una licenciatura, eh, y si tienes maestrías o doctorados, tu puntaje va a ser más alto. Entonces, si tu puntaje es más alto, pues es posible que quedes dentro de los primeros lugares. Y si quedas dentro de los primeros lugares, puedes tener una plaza más cerca de tu casa, pues en una zona que a ti te convenga. Entonces, pero lo principal es básicamente eso, que tengas la preparatoria, la licenciatura, y conforme van pasando pues los años o los gobiernos, te van pidiendo, va cambiando la reforma. Entonces, hace mucho tiempo solamente se pedía que, pues que los profesores en ese tiempo terminaban la secundaria y entraban a la normal. Entonces de ahí salían siendo profesores y ya podían tener su plaza. Pero después se fue cambiando la reforma y ahora sí te pedían una licenciatura que estuviera basada en algo educativo. Después se volvió a cambiar y te pedí, ahora solamente, no, ahora podían entrar pues cualquier tipo de carrera universitaria, abogados, nutriólogos, eh, doctores, incluso mm, contadores. Entonces, si tú tenías alguna de esa licenciatura, igual presentabas y podías pasar y estabas pues ya en un grupo, ya sea de preescolar, primaria o secundaria. Entonces, creo que ahorita en los concursos actuales todavía ellos pueden presentar, los que tengan cualquier tipo de licenciatura, pero se les da más puntos a los que tengan algo basado en la educación. Y, y pues para entrar ya a bachillerato, que es preparatoria, pues sí te piden una licenciatura que sea afín de alguna de las academias en las que se imparten las asignaturas. Por ejemplo, que tengas alguna licenciatura basado en el área de artes y humanidades, o en español, o en matemáticas, química, física. Entonces, si tú tienes alguna licenciatura basado en eso, pues ya sabes que ese va a ser un requisito para poder dar clases de alguna de esas materias. Y también si te piden que tengas pues maestría para ir mejorando tu preparación y también algunas veces pues el salario. Y otro de los requisitos pues es que tengas la pedagogía necesaria, porque si no tienes la pedagogía, muy difícilmente vas a poder trabajar con un grupo o trabajar hablando de alumnos, hablando de maestros, hablando de directivos, personas administrativas. Entonces debes tener pues esa preparación también, la pedagogía. Y ya pues los diferentes centros pues ya van basándose en diferentes cosas como nivel de inglés, eh, el, también que tengas algunos cursos, algunos diplomados, eso también te cuenta mucho a la hora de que te puedan aceptar dentro de un centro. Para continuar, ¿nos podrías comentar qué es lo que más le gusta de estar en un centro comunitario? Pues en lo personal, lo que más me gusta a mí es pues estar en grupo, dar clases, porque también tengo otras funciones, pero creo que eso es lo que a mí más me gusta, ver cómo los alumnos, ya sean niños adolescentes o adolescentes, van avanzando, van desarrollando esas habilidades, esos aprendizajes. Entonces, pues dejando de lado lo administrativo, me gusta más a mí dar clases dentro del grupo y ver cómo pues ellos van aprendiendo de ti, pero tú también vas aprendiendo de cada uno de ellos, de sus diferentes experiencias, ya sea en casa, ya sea en la escuela, de cómo pues esas situaciones que ellos van presentando, muchas veces a ti también te van ayudando en tu experiencia, y, y cómo a veces
pues tú eres la única persona que los escucha, porque tal vez en su casa pues nadie los escucha, no les ponen atención y tú te conviertes pues en esa persona que los va ayudando tan solo con escucharlos o con decirles pues algunas palabras de aliento de que ellos pueden seguir mejorando. Entonces, eso es lo que más me gusta dentro de esta experiencia que he tenido. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué proyectos educativos has realizado dentro de un centro comunitario? Pues uno de los proyectos que realicé fue en una escuela que era una comunidad de bajos recursos. Entonces, esta comunidad, pues sí, al tener estas carencias económicas, también carecían pues de educación en cuanto a su higiene. Entonces los alumnos pues iban sin bañar, sin lavarse los dientes, tenían pues diferentes tipos de enfermedades por lo mismo. Entonces se implementó un proyecto, creo que se llamaba Manitas Limpias, no me acuerdo muy bien, pero se implementó este proyecto. Entonces se les enseñó por medio de talleres a los alumnos diferentes tipos de pláticas o actividades dinámicas en los que ellos aprendían a lavarse los dientes, aprendían a, pues, a realizar una rutina para bañarte, a lavar el lavado de manos. Esto fue antes de la pandemia, entonces pues sí les sirvió porque pues, esa comunidad fue avanzando en cuanto a la higiene, porque tal vez pues esos alumnos no tenían esa formación en casa, pero lo vieron en este proyecto, entonces fueron mejorando mucho en la higiene. Y otro de los proyectos que también se implementó fue el huerto escolar. Igual fue una actividad pues extracurricular fuera de las materias, pero igual aprendían los alumnos a cuidar el huerto, a plantar árboles, a cosechar diferentes tipos de vegetales. Entonces, eso les servía también mucho para ellos, pues tener un aprecio por el medio ambiente. Como última pregunta, desde su perspectiva como licenciada en educación, ¿cuál cree que es el rol que cumple la educación dentro de un centro comunitario? La educación es una pieza clave pues en el desarrollo de todos los seres humanos. Entonces, lo que, lo que debe realizar es apoyar a los alumnos o apoyar igual a la comunidad educativa en cuanto a la impartición de saberes y conocimientos, pues de las diferentes asignaturas para que ellos en un futuro, ya cuando salgan pues al mundo, puedan puedan enfrentar los retos que les pone la sociedad. Entonces, con estos saberes, ya sea de español, matemáticas, ciencias, historias, formación cívica y ética, inglés, educación física, todo esto les va a ayudar para su futuro y para su desarrollo en la sociedad. Pero no solamente pues la educación se basa en la impartición de estos saberes. Otra cosa muy importante es pues llevar a cabo una educación integral basada en valores. ¿Por qué? Porque pues como vemos en la actualidad, creo que la sociedad está llegando a un punto en que ya no se han perdido mucho los valores. Entonces es muy importante pues que se lleven a cabo desde que están pequeños la, hasta la facultad o hasta la carrera universitaria. Entonces esta educación integral se va a reforzar. ¿A qué me refiero con reforzar? A que esta educación debe empezar siempre en casa. O sea, el centro escolar no va a empezar pues a abordarla o a llevarla a cabo con los alumnos, la va a reforzar. Eso es muy importante porque a veces, o más en la actualidad, quieren que pues el centro escolar haga todo lo que no se hace en casa. Y eso es muy difícil. Entonces, por eso pues debe ser de tres este proceso educativo. Pues la escuela, incluyendo directivos, administrativos, maestros, el alumno y la familia. Si uno de esos tres elementos falla, es muy difícil que se pueda llevar a cabo este proceso educativo.
Entonces, por eso, pues la labor principal es eso, impartir saberes y reforzar educación integral basada en valores. De acuerdo, sería todo. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias.